Buenas tardes a todos, bienvenidas. Mi nombre es Florencia, soy la gerente de comisión. Bienvenidos a los que es la primera vez que vienen a la charla. Primero que nada, antes de comenzar, quería comentar unas cositas muy breves. Desde la biblioteca que funciona en nuestro cuarto piso, nos estamos pidiendo si alguno tiene alguna inquietud en particular con algún libro que necesite, hacérnoslo saber. Nos pueden decir a Sebastián o a mí, y nosotros lo trasladamos para que lo compren. En ese sentido, la biblioteca siempre está a disposición y pueden aprovechar ese recurso, porque bueno, siempre que necesiten algo, digamos, nunca les van a decir que no desde la casa. Por un lado. Después, bueno, también tenemos como herramienta útil, acá tienen la suscripción a REPAR, también la pueden utilizar si es que la necesitan, sobre todo ahora que estamos con todos los vencimientos de ganancias. Y después recordarles que tenemos, hay un número de WhatsApp en el cual se pueden anotar a todos los recursos que ustedes quieran, del consejo, por fuera de lo que son las reuniones de comisión, y después también está disponible una app para que puedan manejar todo, también cursos, obra social, la parte jubilatoria y toda la información de la matrícula, la pueden consultar con la app y hacer algunos trámites y otros por ahora no están habilitados, ¿sí? Bueno, en el día de hoy, nuestra disertante es Nelia Posi, muchas gracias por venir, Nelia. Ella es especialista en contabilidad, bueno, en ajuste por inflación, profe de la facultad también. Profe de la facultad. Así que bueno, tiene una amplia experiencia en esto, así que bueno, aprovechemos para preguntar. Bueno. Muchísimas gracias y te dejo comenzar la charla. Bárbaro. Buenas noches. En primer término pido disculpas por la demora, pero hoy estuve acá justamente en la consultoría de ajuste por inflación y en vez de terminar en el horario que tenía que terminar, terminé bastante más tarde, lo que me acarreó después demoras en todas las otras actividades. Es interesante lo que pasa en el tema de las consultorías con respecto al ajuste por inflación, porque lo que realmente se percibe es más allá de las dificultades que trae aparejado el ajuste por inflación, hay un desconocimiento en general de las normas contables. Y lo primero que nosotros debemos hacer, antes de hacer los estados contables de una empresa y de ajustarlos, por supuesto, es preguntarnos quién es nuestro cliente. Porque de acuerdo a esto que vamos a ver hoy, va a ser el paquete normativo que puedo aplicar en ese cliente y también enganchándolo con el ajuste por inflación, hay opciones que están vigentes únicamente para los centros pequeños. Entonces es importante que me ubique quién es nuestro cliente. Si hacemos un breve repaso, nosotros somos 24 consejos profesionales de ciencias económicas, cada cuenta como una, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están nucleados en este momento en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La Federación tiene un organismo que es el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría, que es Cencia, que es el encargado de elaborar los proyectos de norma que están subidos normalmente en la página de nuestro consejo. Uno puede ver cuáles son las RT en consulta y todos podemos opinar. Una vez que se termina ese tiempo que nos esperan las opiniones, se vuelve a relevar con todas esas opiniones el proyecto y se vuelve a ver. Hay veces que sale una resolución técnica finalmente y otras veces, como nos ha pasado en otras oportunidades, como las normas fallidas que hubo para entes pequeños. ¿Qué pasa después? Nosotros en este momento tenemos 38 resoluciones técnicas vigentes, digo 38 porque la número 49 no es específicamente ni de contabilidad ni de auditoría, por eso no la incluyo, y 10 interpretaciones. Las interpretaciones tienen el mismo rango jerárquico que una RT, o sea que son de aplicación obligatoria. Es decir, que un tema que está tratado en la interpretación, donde ya se han preguntado o cuestionado cómo implementar la RT, la forma correcta de trabajarlo es de acuerdo a lo que dice la interpretación. Por ejemplo, en este momento está muy en boga mirar la interpretación 2, que es la que habla del estado de flujo de efectivo en un contexto inflacionario, donde hay ajuste por inflación. No sé si voy a poder... No. Sí, ya fueron a pedir No, bueno, entonces, volviendo a lo nuestro. Lo primero que vamos a preguntarnos entonces es quién es el cliente. ¿Por qué? Porque en el año 2015
sale una revolución normativa. ¿Qué quiero decir con esto? En marzo del 2015 sale la Resolución Técnica 41, que es una norma expresamente diseñada para un ente pequeño. O sea que admite un montón de simplificaciones que si yo trabajaba con la RT17 no eran posibles realizar. En diciembre del año 2015 sale la RT42, que es la norma específica para entes medianos, que lo que hace es, de alguna forma, modificar la RT41 incorporándole un tercer capítulo. Por eso, en la RT41 yo tengo en la segunda parte la norma específica para ente mediano y en la tercera parte la norma específica, perdón, la segunda parte de la norma específica para un ente pequeño y en la tercera parte la norma específica para un ente mediano. Es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que después de la RT26, las empresas que cotizan sus títulos de deuda o de capital, con algunas pequeñas excepciones, pero tienen que aplicar obligatoriamente las normas internacionales de información financiera, las NIF. En la realidad, creo yo que salvo que una empresa esté obligada a aplicar las NIF, no es muy probable que voluntariamente escoja aplicar este paquete normativo, que son miles de hojas, con una actualización prácticamente continua, lo que implica un esfuerzo para la implementación de esas normas y el mantenimiento actualizado importante. Entonces, este grupo de empresas, por ejemplo, el panel PYME está incluido acá, que dice, este grupo de empresas son las empresas que obligatoriamente tienen que aplicar. Pero si miramos todas las empresas que tiene el país, la porción de las que tiene que aplicar NIF es prácticamente insignificante. Quiere decir que lo más probable es que nuestro cliente esté dentro de este rango de las que están exceptuadas de aplicar en forma obligatoria NIF. ¿Qué pasa para las empresas que no están obligadas? O sea, la mayor parte de las empresas del país que no tienen obligación de aplicar NIF. Pueden optar por aplicar NIF, las NIF completas, dije que no me parece muy probable que esto suceda, la NIF para las pymes, que es una norma internacional, esta sí ya más accesible para nosotros, no tiene una actualización continua, sino cada una determinada cantidad de años, por lo tanto, no es necesario el entrenamiento que tengo que tener como para poder aplicar NIF. Esta norma es una norma que tranquilamente uno podría aplicar. En general, la aplican las empresas que tienen pertenecen a un grupo o tienen alguna subsidiaria en algún país donde se aplica NIF para tenerlas a todos los estados contables elaborados con las mismas normas contables, lo que sería más fácil a la hora de tener que aplicar los ajustes al cierre y hacer la conversión. Otra posibilidad es que si la empresa quiere acceder a créditos a nivel internacional, yo llevo balances elaborados con la RT nuestra, bueno, realmente no son un idioma común. En cambio, si yo presento estados contables donde se aplicó la NIF para las pymes, esto es un lenguaje de conocimiento global, mundial, o sea que me va a ser más fácil acceder a ese crédito. Y la otra posibilidad es que apliquemos las resoluciones técnicas que emite la Federación, excepto la RT26, que es la que hablaba de las empresas que tenían que aplicar. Quiere decir que nosotros tenemos este abanico de posibilidades. Ahora vamos a ver cómo son las empresas en nuestro país de acuerdo al monto de ventas que tienen. Estas ventas, les aclaro, están medidas base diciembre 2014, o sea que no son las ventas actualizadas. Les digo para que ustedes se ubiquen. Esto base diciembre 2014, que yo tengo dividido las ventas para calificar como ente pequeño, las ventas del ejercicio anterior tienen que ser inferiores a 15 millones. En este momento, para saber si una empresa que cerró el 31 de diciembre del 2018 califica como ente pequeño, no tengo que tomar 15 millones. Hay un lugar en la página del Consejo
Vos entras en ejercicio profesional, secretaría técnica, dentro de secretaría técnica te vas al final de todo, hay unos rectángulos que dicen índice FAPSE. Dentro de ese índice FAPSE se despliegan 3 posibilidades. El índice con el que voy a ajustar por inflación, voy a aplicar la RT6, el índice para calcular el monto de ventas actualizado de acuerdo a RT41 y un índice que se usaba si aplicamos RT48, que fue una norma que pasó sin pena y sin gloria porque después nos atropelló el ajuste por inflación. Entonces, para saber si una empresa califica como ente pequeño en el 31 de diciembre del 2018, me paro en la tabla, miro cómo eran las ventas a diciembre del 2017. Yo ya tengo presentados los estados contables en diciembre del 2017. Miro las ventas que informé en ese estado contable. Si están por debajo en la actualidad de 28 millones, los 15 se transformaron en 28 millones, miremos la inflación que tenemos, puedo calificar como ente pequeño si aparte cumplo con otros requisitos. Si caímos en el rango, acá llama entre 15 y 75, pero en la realidad nuestra ahora es entre 28 millones y 140 millones, calificamos como ente mediano. Y si ya las ventas informadas en diciembre del 2017 superaron esos 140 millones, ya vamos a caer que somos un ente grande. En ningún lugar de la norma lo califica como ente grande. La calificación me la permito adjudicar porque si es pequeño, no es mediano, bueno, no dice será grande. Entonces, si miramos las ventas de las empresas del país medidas en diciembre del 2014, podemos ver que el 90 y algo % de las empresas del país entra como ente pequeño mediano. Esto es muy interesante, porque pensemos que en la RT41 están las normas específicas para entes pequeños y medianos. O sea que ahí vemos la trascendencia que tiene la RT41, nuestra normativa contable actual. Sabiendo la RT41 puedo obtener el 90 y algo % de las empresas del país. Vamos a ver qué dice la RT41 en la segunda parte cuando define qué es un ente pequeño. Dice, para empezar, que se puede aplicar para la preparación de estados contables de aquellos entes que califican como pequeños con o sin fines de lucro. O sea que una ONG, un club, una asociación, también yo podría aplicar la RT41. Y cualesquiera sean los periodos por ellos cubiertos. ¿Qué condiciones establece la RT41 para calificar? No estén alcanzadas por la ley de entidades financieras o realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores del público con promesas de prestaciones o beneficios futuros. Que eso no sea una entidad financiera, básicamente. La gran mayoría de las empresas son entidades financieras. O sea que fíjense cómo vamos quedando clasificados fuertemente por las ventas. No sean entes aseguradores bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. O sea, no tiene que ser una entidad financiera, no tiene que ser una entidad aseguradora. No superen el monto de ingresos por ventas que medido, fíjense en el ejercicio anual anterior. Por eso, para el cierre del 2018, yo miro las ventas que informé en el balance de diciembre del 2017, base diciembre de 2014, que dijimos que estos 15 ahora son 28 millones y un poquitito más. No sean sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria de economía mixta, o sea, que el capital no haya sido aportado por el Estado en ninguno de los estadios, o sea, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Y no se trata de una sociedad controlante o de una controlada sociedad, de una sociedad controlada porque que no esté incluida en los incisos anteriores. Cuando nosotros ejercemos control sobre otra empresa, para poder aplicar la resolución técnica 21, ambas empresas tienen que aplicar el mismo juego de normas contables. Quiere decir que si la empresa en la que yo estoy califica como ente pequeño, pero su controlante no calificaría,
ya mi empresa queda exceptuada de poder ser ente pequeño. Como vemos, de acuerdo al nivel de ventas, el 90 y algo % de las empresas del país entran en el rango de ente pequeño. Vamos a qué condiciones hay, quién es el alcance, o sea, quienes consideramos de acuerdo a la norma contable vigente como ente mediano y las condiciones que hay que cumplir para que se califique para ser ente mediano. La RT42, que dijimos que si nosotros buscamos ahora la RT42, el compendio de RT no la vamos a encontrar nunca. Eso es porque a la RT42 se incorpora la RT41 modificándola, o sea que en el mismo cuerpo de la RT41 tengo para ente pequeño segunda parte y para ente mediano tercera parte. Entonces, ¿qué dice? Que sirve para la preparación de estados contables de aquellos entes que califican como ente pequeño. O sea que si un ente pequeño quisiera aplicar la tercera parte de la RT41, quiere aplicar la norma para ente mediano, puede. O para ente mediano, que no con o sin fines de lucro. O sea que no hay ninguna limitación en este sentido y cualesquiera sean los periodos por ellos cubiertos. ¿Qué condiciones se presentan para calificar como ente mediano? Nuevamente lo mismo, la redacción es exactamente igual que para ente pequeño. Que no sea una entidad financiera, que no sea una entidad aseguradora. El monto de ventas, fíjense que es lo que varía. 15 millones a 75, dijimos, base diciembre de 2014, que actualizado a diciembre del 2017, que serían las ventas con las que yo las tendría que comparar, estamos como en 28 millones y 140. O sea que esté por debajo de ese 140 y supere los 28 millones para ser ente mediano. No sean sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni de economía mixta, y no se trate de una sociedad controlante de o controlada por otra que no clasifique como ente mediano. Como vemos, la única diferencia que hay en las condiciones es el nivel de ventas que presenta la empresa. ¿Cómo calculo el ingreso en el ejercicio anual anterior? Sería una de las preguntas que se me pueden suscitar, porque hay dos posibilidades. Puede ser que nosotros tengamos un periodo anterior que fue irregular. Supónganse que esta empresa se inició en el 2017 y que las ventas que se informaban en el 2017 no corresponden a 12 meses, sino a 4 meses. Porque se inició, no sé, en septiembre, el 1 de septiembre. Entonces, son 4 meses que abarca. Bueno, vamos a tener que anualizar los ingresos. O sea que yo voy a pensar que si por 4 meses tuvo ventas de tanto, lo divido por 4, lo multiplico por 12 y anualizo esas ventas. Porque recordemos que los montos establecidos en la norma siempre hablan de ventas anuales. O sea, si tuviéramos un periodo irregular, deberíamos anualizar. Si el ejercicio actual es el primer ejercicio, porque a ver, quiere decir que parecería que si tengo que mirar las ventas de un ejercicio anterior, si fuera el primer ejercicio de esta empresa, ¿estaríamos fuera de la posibilidad de aplicar la RT41? No. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar las ventas que tengo a diciembre del 2018. Y vamos a retrotraer esas ventas para imaginarnos cuántos serían en diciembre del 2017. Ese es el número que vamos a aplicar. ¿Qué pasa si la empresa supera el límite de ventas establecido durante el ejercicio actual y debe aplicar algunos criterios distintos de reconocimiento y o medición en el siguiente ejercicio? Imaginémonos que nosotros en el 2017 miramos las ventas del 2016 y calificamos como ente pequeño. Y aplicamos RT41 segunda parte. Pero ahora cuando llegamos al cierre del 2017, vemos el nivel de ventas que tenemos y ya no va más como ente pequeño. Ya sé que en el próximo ejercicio va a ser un ente mediano. Vamos a tener que informarlo en una nota a esa situación. Me gustaría que quede claro que el paquete normativo yo lo elijo al principio de un ejercicio, porque vamos a ver las simplificaciones que trae esta norma,
que implica simplificaciones para hacer la medición inicial de algunos bienes. Por lo tanto, yo lo necesito saber desde un principio, si en ese año voy a tener que segregar los componentes financieros implícitos en la medición inicial de los créditos y de las deudas. Si compré mercadería, no sé, a un plazo con componentes financieros implícitos, si la voy a tener que desagregar o no cuando hice el asiento de la compra. Por lo tanto, yo pienso cómo son las ventas del año pasado para saber si en este año desde un principio puedo aplicar la RT41. No es nada más para medir al cierre, sino es para usarla durante todo el ejercicio que necesitamos saber dónde califica nuestra empresa. ¿Qué pasa con los entes grandes? Los que no entraron como ente pequeño o ente mediano van a tener que usar la resolución técnica de decisión. Es muy interesante porque uno a medida que ha visto balances confeccionados, cuando no existía la RT41, normalmente se decía que se hacían cosas, en la realidad tenía alguna limitación lo que había hecho. Por ejemplo, hay muchos copia y pega en los balances, que suponete, yo leí un montón de balances que decían que los bienes de uso en su conjunto no superaban el valor recuperable. Sinceramente me hubiera gustado saber quién hizo el cálculo del valor recuperable y dónde estaba el papel de trabajo que mostrase. Conocer las normas sirve para que los que trabajamos como auditores tengamos algún respaldo de lo que estamos poniendo, porque ni siquiera estoy obligado a hacer la comparación con el valor recuperable en cada cierre de ejercicio. O sea, que la empresa dijo que hizo algo que yo como auditor seguramente jamás audité, no tengo ningún papel para demostrar eso y yo estoy diciendo que estoy de acuerdo. Vamos a suponer que somos auditores únicamente. Y si somos elaboradores y auditamos a la vez, como suele pasar en los entes pequeños, estamos diciendo que la empresa hizo algo que jamás hizo. Y ni siquiera estaba obligada a hacerlo. Eso es lo peor. Entonces, cuando uno toma estados contables donde lo que hace es copiar y pegar, por ahí se pone en una situación innecesariamente conflictiva. Por eso digo, manejar las normas contables sirve para también protegernos a nosotros cuando estamos trabajando. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué es lo que pueden hacer los entes que no están obligados a aplicar las NIF? Que son, dijimos, la gran mayoría de las empresas en nuestro país. Pueden optar por aplicar las normas internacionales o pueden optar por aplicar las RT, excepto RT26. Si aplica las normas nacionales, un ente pequeño puede optar por 3 paquetes normativos distintos. RT41 segunda parte, RT41 tercera parte o la RT17. Siempre se puede optar por aplicar una norma de una calidad superior, no a la inversa, ¿no es cierto? O sea que si somos un ente pequeño tenemos todos los abanicos abiertos. Si somos un ente mediano y vamos a aplicar la norma nacional, la RT excepto RT26, puedo aplicar la RT41 tercera parte o la RT17 si quiero. Y si somos un ente grande y aplico norma nacional, obviamente sí o sí RT17. Por eso el asesoramiento profesional que nosotros hacemos a la empresa conlleva mejora en la calidad de la información que estamos brindando y obviamente de nuestro ejercicio profesional, y les dije también para los que trabajamos como auditores un respaldo sobre lo que se está haciendo. No solo eso, por ejemplo, de los bienes de uso. Yo durante años vi escrito que no se habían segregado los componentes financieros implícitos por no encontrarse que eran significativos. Yo te digo, en una época donde había una inflación enorme, ¿me vas a decir que las tasas con las que te financiaron o vos financiaste no eran significativas en la empresa? Uno copia, pega. Hiciste un cálculo de cuál es la significación
significatividad para esa empresa de cuál es el número significativo? ¿Hiciste el cálculo aproximado de cuánto sería para decir, esto no era significativo? Todo eso, si está expuesto, yo tendría que tener papeles de trabajo que respalden lo que estoy diciendo. Entonces, hay cosas que uno las ve que se repiten como en automático, pero ojo con lo que estamos diciendo. Por eso vamos a ver ahora cuáles son las principales diferencias que plantea la RT41 con respecto a la complejidad de aplicar la RT17. La segregación de intereses implícitos cuando estamos haciendo la medición inicial en las compras y en las ventas. Vamos a ubicarnos. Vamos a suponer que yo, no sé, compré mercadería y el proveedor me dice de contado 10.000, olvidémonos del IVA. A 30 días 5% de descuento. Bueno, para yo tener en cuenta cuáles son los componentes financieros implícitos de esa operación, necesito hacer la operación 10.000 por 5% y hacer la segregación. Ese precio que me pasó 10.000 contiene componentes financieros implícitos y el precio de contado de la mercadería. Si yo trabajase por RT17, olvidándonos del IVA, hubiera hecho mercaderías, intereses pasivos a devengar a proveedores. La medición del pasivo queda tal cual el precio de contado de lo que compré. Si en cambio nosotros somos un ente pequeño, podemos hacer mercadería a proveedores. Y nos desentendemos del tema. No hago la segregación de los componentes financieros implícitos. De lo que es explícito, que ya está mostrado el número, obviamente siempre estamos obligados a hacerlo. Este número, yo digo, me dieron un precio financiado y yo debía hacer un cálculo adicional para sacar el precio de contado. Ahí es donde estoy desobligado. Por supuesto que si uno quiere trabajar, siempre puede trabajar y hacer la segregación, pero es una simplificación que sinceramente es bastante interesante. Entonces, si somos un ente grande, esta segregación la vamos a tener que hacer sí o sí. O sea, si aplicamos RT17, sí o sí. Si somos un ente pequeño, es opcional, y si somos un ente mediano, vamos a tener que ver si esos créditos o deudas son a corto plazo o largo plazo. Si el proveedor me había dicho a 30 días, eso es corto plazo, porque hasta 12 meses del momento de la operación consideramos que es corto plazo. O sea que a 30 días era una deuda que yo tenía a corto plazo, entonces podía optar por no hacer la segregación de los componentes financieros implícitos. Trabajaría mercaderías a proveedores, igual que un ente pequeño. Si hubiera sido que estoy comprando y me estoy financiando a largo plazo, más allá de los 12 meses, trabajaríamos como por RT17, mercaderías, intereses pasivos a devengar a proveedores. El ente mediano en general, hay veces que se parece al ente pequeño y hay veces que se parece al ente grande. Sería como una mezcla de ambos, de acuerdo a lo que me están planteando. Quiero que se piensen que obviamente si no segregue los componentes financieros implícitos contenidos en la compra de mercaderías, la mercadería me quedó por un valor activado mayor que el que correspondía. Y la deuda también me quedó medida desde el momento de inicio mayor a lo que yo debía ese día, porque no hay ninguna regularizadora que le baje el valor a la deuda. Ya que me quedó de alguna forma sobrevaluado el activo y sobrevaluado también el pasivo. Por eso es importante ser coherente cuando uno aplica estas opciones. Si son, por ejemplo, no quiere decir que la empresa a todos los créditos que tengan componentes financieros implícitos o a todas las deudas tenga que tener el mismo tratamiento, pero podría tener algo organizado. Por ejemplo, no sé, hasta 6 meses, suponete no segrego, interno quiero decir, o segrego. Y si no segrego en las compras, sería lógico que ante las mismas condiciones no segregasen las ventas.
No quiere decir que estoy obligado, pero a igualdad de condiciones tendría que tener un mismo tratamiento contable, porque entonces no segregué los intereses pasivos, pero tampoco segregó los intereses activos. Es como que me va quedando no compensado totalmente, pero bueno, es una simplificación que estamos utilizando que sinceramente ahorra muchísimo trabajo en la empresa. ¿Qué otra cosa tenemos? La medición periódica de los créditos y las deudas. Recién lo que vimos era la medición inicial. ¿Cómo van a quedar medidas al cierre del ejercicio estos créditos y estas deudas? Lo que primero tendríamos que saber es qué intención tiene el ente. Por ejemplo, un crédito que el ente tenga la intención de negociarlo, cederlo, transferirlo en forma anticipada, necesita el dinero y va a ir a negociarlo, que lo necesita antes de que llegue la fecha del vencimiento del crédito, va a quedar medido al BNR. Precio de venta menos gastos. Sea con interés implícito, explícito, de la forma que sea, no importa. Si la intención es que lo vamos a realizar en forma anticipada, va a quedar medido al BNR al cierre. Lo mismo pasa con una deuda. Vamos a suponer que yo tengo una deuda que faltan 8 meses para que se venza, pero la intención del ente es cancelarla en forma anticipada. A lo mejor, no sé, tengo una deuda que está respaldado por un bien que lo tengo prendado y yo necesito vender el bien y voy a pagar la deuda nada más que para poder vender el bien. Voy a pagarla en forma anticipada. Si la intención es pagar en forma anticipada, queda medido al costo de cancelación. ¿Cuánto dinero tendría que poner hoy para terminar con la deuda? O sea que le voy a preguntar al acreedor con qué tasa de descuento me descontaría por pago anticipado, que no necesariamente coincide con la tasa que me cobraba por financiarme normalmente. Entonces, si la intención es negociarlo si es un activo o cancelarlo de forma anticipada si es un pasivo, queda medido a un valor corriente. Ahora estamos pensando en los que no tenemos esa intención. O sea que queremos mantener hasta el vencimiento las deudas, recién vamos a pagar el día que se venza, y los créditos los vamos a cobrar el día que se venza. De estos créditos y deudas en monedas es de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues dice, hacer mantenidos hasta su vencimiento. Un ente grande, ¿cómo lo va a medir? Al costo amortizado. El costo amortizado se calcula, trabajando de verdad como dice la norma, yo debería calcular la TIR, la tasa interna de retorno, si esto fue un crédito, o la tasa efectiva de endeudamiento, si esto fue una deuda, en el momento en que se registró la operación. Y hacer el devengamiento de los intereses utilizando esa tasa. La tasa interna de retorno, yo les dije si es un activo, o tasa efectiva de endeudamiento si es un pasivo. ¿Cómo va a quedar medido? Si es un activo, lo que valía el primer día, si es un crédito, el precio de contado de lo que vendí, más los intereses devengados con la TIR, menos cobranzas efectuadas si entre medio se fueron venciendo algunas cuotas y yo las cobré. Si es un pasivo, lo que debía el primer día, que es el precio de contado de lo que compré, más los intereses devengados con la tasa efectiva de endeudamiento, menos pagos efectuados si fue que durante el año yo fui realizando un pago. Eso se llama método del interés efectivo y el criterio de medición es costo amortizado. O sea que si yo voy por RT17, vamos a tener que trabajar para hacer la segregación de los componentes financieros implícitos en la medición inicial, para calcular la tasa interna de retorno, la tasa efectiva de endeudamiento, si es una deuda, y después hacer el devengamiento al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa si soy un ente pequeño? Un ente pequeño tenía un montón de posibilidades, porque nosotros dijimos, podría haber hecho la segregación de los componentes financieros implícitos si quisiera, o lo más probable es que no la haya hecho, ¿cierto? Para simplificación. Entonces, ¿qué es lo que admite? Dice, admite que la segregación de los componentes financieros implícitos se realice solo al cierre. A ver, cuando compramos la mercadería, hice mercadería a proveedores.
En ningún momento mostré los componentes financieros implícitos que estaban formando parte de esa operación. Ahora, al cierre del ejercicio, me dice, mira, vos querés segregar la partecita que aún queda a devengar de esos componentes. Eran 90 días, ya pasaron 60, al cierre ya pasaron 60. Pero yo quiero hacer aparecer los que quedan a devengar, los componentes financieros que corresponden a los 30 días que aún no han devengado. Bueno, tengo que tomar no tengo tasa, porque yo en el momento de la medición inicial no calculé ninguna tasa, porque no me hacía falta. Voy a buscar una tasa que esté vigente en el mercado, en el cierre, y voy a hacer la segregación de lo que falta todavía por devengar. O sea que me va a aparecer la cuenta intereses pasivos a devengar, supónganse, o intereses activos a devengar. Va a aparecer, ok. Si pensamos dónde estaban incluidos todos los intereses, yo había hecho mercadería a proveedores, o sea que todos los intereses estaban incluidos en mercaderías. Y ahora le voy a sacar una partecita que es nada más que la que queda de devengar. O sea que en mercadería me quedó el precio de contado, los intereses que se devengaron, le saqué una parte calculada con otra tasa que ni siquiera era la que el proveedor me dijo, porque es la tasa que usó al cierre. Está la opción. Personalmente me parece que si uno ya decidió no segregar, no segrega. Si decidió segregar hubiera segregado al principio. Pero bueno, está esta tercera posibilidad. Permite el método del costo amortizado, porque si nosotros segregamos en la medición inicial, porque somos un ente pequeño pero teníamos ganas de trabajar, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? El que segrega se asemeja a un ente grande, o sea que al cierre mide como un ente grande. Y si decidimos no hacer la segregación en la medición inicial, mercadería a proveedores, puedo también no hacer la segregación al cierre. Porque fíjense que el criterio de medición para un ente pequeño es el valor nominal. O sea, lo que voy a cobrar el día en que se vence el crédito o lo que voy a pagar el día en que se venza la deuda. O segrego un pedacito, o si ya habíamos segregado en la medición inicial, tengo que hacer el devengamiento de esos intereses que se habían mostrado originalmente. Lo más probable es que no hagamos ni en la medición inicial ni en la medición al cierre. Imagínense la simplificación de la que estamos hablando, no tener que calcular tasas, no tener que calcular devengamiento de intereses. Me queda por lo que le debo el día del vencimiento. El crédito me queda por lo que voy a cobrar el día del vencimiento. Un ente mediano, ¿qué es lo que hace? Si era a corto plazo, lo voy a trabajar exactamente que como un ente pequeño. O sea que me voy a fijar, si segregó, porque quería trabajar mucho, va a quedar al costo amortizado. Si no segregó, se agarró como la culpita al cierre del ejercicio, quiere segregar los que le quedan por devengar, segregará esa partecita. Y no le agarró ninguna culpita, tampoco quiere segregar al cierre, que es lo más probable. O sea que un ente mediano con créditos y deudas a corto plazo, lo trabajamos como un ente pequeño. Un ente mediano con créditos y deudas a largo plazo, lo trabajamos como un ente grande. Bueno, se fue. La medición periódica de los bienes de cambio. Acá esto es importante porque cuando nosotros aplicamos el ajuste por inflación, porque cuando la gente viene a la consultoría, los colegas, lo primero que le digo es que quién es su cliente. Si es un ente pequeño, un ente mediano, un ente grande, porque de acuerdo a eso va a ser cómo vamos a tener que hacer el ajuste. ¿Por qué digo esto? Si es un ente mediano o un ente grande, los bienes de cambio quedaron medidos al costo de reposición, al valor corriente que tenía en el momento del cierre. O sea que si nosotros estamos trabajando el balance primero de diciembre del 2017, no me voy a explayar en ajuste por inflación porque ustedes van a tener una charla que va a venir otro miembro del Instituto de Teoría y Técnica Contable, pero si estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es al 31 de diciembre del 2017, tengo que fijarme en ese balance que publiqué, los bienes de cambio, ¿cómo quedaron medidos?
Si soy un ente mediano o grande, la única posibilidad es que estaban medidos al costo de reposición de ese momento. O sea que ya eran moneda de diciembre del 2017. No los vamos a tener que reexpresar. Si en cambio somos un ente pequeño, miren todas las posibilidades que tenían. Lo podía haber dejado al costo de reposición. Lo podía haber dejado al costo de la última compra. O lo podía haber dejado al costo histórico. Entonces, dependiendo de eso, va a ser lo que vamos a tener que hacer cuando ajustemos por inflación. Si quedó al costo de reposición, ya es moneda de diciembre del 2017, no hay que hacerle nada. Si quedó al costo de la última compra, te pregunto, ¿cuándo fue la última compra? ¿En noviembre? Va a haber que llevarlo a diciembre. ¿Quedó el costo histórico? ¿Estos bienes de cuándo son? ¿De agosto? Va a haber que llevarlos a diciembre. Por eso, dependiendo de quién sea el cliente, es cómo vamos a tener que encarar después el ajuste. La determinación del costo de la mercadería vendida. Punto importante si lo hay. Si soy un ente grande, no tengo ninguna opción. Va a quedar medido al costo de reposición del momento de la venta. O sea, ¿cuánto costó la mercadería el día en que la vendí? Tantas ventas tendré tantos costos. La sumatoria de todos esos costos es el costo de la mercadería vendida. Cuando yo trabajo de esta forma, queda bien explicitado cuál es el costo por haber vendido. Porque imagínense que yo estoy comparando en el estado de resultados, venta menos costo de mercadería vendida, resultado bruto. Ese resultado bruto es lo que gané por hacer la actividad de vender, de haber logrado vender la mercadería, que tenía un costo determinado. Entonces queda bien mostrado lo que gané por vender, el resultado bruto, y el resultado por tenencia que pudieron haber generado los bienes de cambio, queda mostrado por separado, allá abajo, en un rubro que se llama resultados financieros y por tenencia, que incluye el RESPA. Cuando ven ajuste por inflación van a ver que ahora podemos no mostrarlo más. Pero bueno, yo estoy hablando sin ajuste, pensemos sin ajuste. Queda bien mostrado el costo y el resultado por tenencia que generaron los bienes de cambio, bien mostrado. Esto es fundamental, porque imagínense el año pasado, 3 años atrás, nosotros venimos con un proceso inflacionario desde el año 2007, no es de ahora. Nosotros ya superamos el 100% de inflación acumulada hace años, no es de ahora. Nosotros en mayo del 2016 hasta diciembre del 2016, durante 8 meses consecutivos se pasó el 100%. Y después, al otro año, volvimos a pasar el 100%. Pero salían resoluciones de la Federación que decían, mira, no mires, no apliques si superas el 100%. Por eso no ajustamos por inflación. Nosotros hace años que deberíamos estar ajustando por inflación. Por eso ahora los números tan locos que nos pueden quedar, cuando hacemos el salto de una empresa que ya existía en el 2003, que fue la última vez que se ajustó, y le traemos a diciembre del 2017. Estamos reconociendo 14 años todos juntos, entonces te puede quedar cualquier cosa. Lo que queda no es ni blanco ni negro, depende de la empresa, depende de la composición que haya tenido y de las distribuciones que haya hecho a lo largo de la vida de la empresa. Ok. Entonces, si yo me imagino que había inflación y que no ajustábamos por inflación, nosotros hemos mostrado resultados por tenencia de los bienes de cambio positivos grandes. Porque digo, uy, mira, la compré en 10 y al cierre de ejercicio vale 13. Uy, gané 3, decías vos. Eso lo mostrabas como un resultado dentro de tu estado de resultados. El que te ganaste 3. A lo mejor, en términos reales, ni siquiera habías ganado nada porque la inflación fue el 40, pero como vos trabajabas sin tener en cuenta el cambio del poder adquisitivo, vos comparabas 13 con 10 y estabas contento porque ganaste 3. Ese 3 que le distribuiste después a los socios y ahora tenemos unos RNA negativos que no sabemos qué hacer con eso, punto ajustado. Bueno, pero vamos a suponer que no importa si lo distribuiste o no. Yo mostraba en ese estado de resultados el costo, calculado como el costo del momento en que vendí,
Y el R por T nominal, inflado, porque no tuvo en cuenta los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Eso fue lo que yo mostré. Si soy un ente pequeño o mediano, tengo 3 posibilidades para calcular el costo. Puedo trabajar como un ente grande. ¿Cuánto costó la mercadería el día en que la vendí? Puedo trabajar con un método de costeo por diferencia de inventario, que este es el método que se ha popularizado, existencia inicial más compras menos existencia final. Es el método que usan la mayoría de los entes pequeños en la realidad. Estoy por RT41, lo puedo hacer sea pequeño o sea mediano. ¿Qué implica aplicar esto? Implica cuestiones para el análisis de los números que estamos presentando en los estados contables. Y vamos a tener que hacer algunas salvedades en la exposición. Cuando yo calculo así, existencia inicial más compras menos existencia final, y eso es el costo, ese costo contiene R por T, que no fueron segregados. Imaginémonos en mi caso los años anteriores que pusiste que ganabas 3, el costo te quedó chiquitito. ¿Qué costo es chiquito? No, tenía un R por T que no segregaste, que te están achicando el costo, porque el costo es negativo, el costo de verdad, positivo, R por T, a vos te va a quedar neteado. Suponete que el costo era negativo 10, de verdad. ¿Cuánto costó el día en que lo vendí? Era 10. Pero como vos tenés un R por T positivo de 3, el costo trabajando por esta forma te quedó en 7. Entonces, vos tenés que decir, mira, ojo, que esto que estoy mostrando no es el costo de verdad. No sabemos cuánto es el costo de verdad porque no lo calculamos en mi empresa. Trabajo por diferencia de inventario. Entonces, en el estado de resultados, no voy a exponer el renglón del resultado bruto. Voy a hacer ventas menos costo, menos gasto de comercialización, menos gasto de administración y continúo. Porque el resultado bruto era lo que gané por vender. Y esto es mentira, porque acá se me mezclaron con un R por T que no segregué. Entonces, para la exposición, no expongo el renglón del resultado bruto en el estado de resultados y voy a armar una nota como información complementaria donde le explique a los usuarios de la información que hay que tener cierto límite para hacer el análisis de ese costo. Que ese costo mercadería vendida fue calculado de la forma en que lo calculamos, haciendo existencia inicial más compras menos existencia final, que ese costo puede contener resultados por tenencia no cuantificados, o sea, no tenés ni idea de cuántos son, y que por lo tanto nos vas a exponer el renglón del resultado bruto, y hay que tener en cuenta esto cuando uno hace el análisis de la situación. Entonces, ente pequeño o ente mediano pueden calcular el costo por diferencia de inventario, no expongo el renglón del resultado bruto en el estado de resultados e informo por nota la limitación que tiene este costo para su análisis. Y después podríamos calcular el costo estimado por margen bruto. No es muy común, pero como poder se podría. ¿Qué quiere decir? Si vos sabés que vendiste 100 y que la empresa suele tener de margen bruto 40, bueno, el costo será 60, decís. Vas como arriba, 100, el venta. El margen, lo que tengo como ganancia bruta de margen es el 40, el costo habrá sido 60. Lo saco por diferencia. Digo, la forma que suele usarse más popularizada es por diferencia de inventarios. ¿Qué otra cosa tenemos? La comparación con el valor recuperable de los bienes de uso. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes habrán estudiado algunos hace más años que otros, la RT17, punto 44, comparación con el valor recuperable, establece que algunos activos que tengo al cierre, que es a lo único que se compara con su valor recuperable, hay que compararlos en cada cierre de ejercicio. Los bienes de cambio, los créditos, cada cierre de ejercicio vos tenés que hacer la comparación con el valor recuperable. Y hay otros activos que nada más los vas a tener que comparar con el valor recuperable cuando haya indicios de desvalorización o de una reversión de una desvalorización que vos reconociste antes. Este es el caso de los bienes de uso.
La RT17 te da indicios de origen externo, que podría tener en cuenta, indicios de origen interno, que tendría que tener en cuenta. Si cuando nosotros hacemos el análisis de un estado de resultados, el resultado operativo de la empresa, el núcleo, el corazón de mi negocio, dio negativo, ese es un indicio de que los bienes de uso tenés que hacer la comparación. No, tenés que hacer la comparación, o sea que vas a tener que calcular cuál es el valor recuperable, lo que implica un trabajo enorme, porque la mayoría de los bienes de uso no tiene un mercado para que yo sepa cuál es el precio de venta y le metí los gastos y calcule el BNR. Quiere decir que vamos a tener que calcular el valor de utilización económica, ver cuánto flujo me va a generar neto, descontarlo por una tasa libre de riesgo, tener el riesgo en cuenta en el flujo, por ejemplo, no en la tasa, y convertirlo a un valor de hoy. Eso implica un trabajo enorme. Yo digo, cuando me decían, no supera en su conjunto el valor recuperable, pero ¿qué te va a poner a hacerlo a todo eso si ya tenés la obligación de hacerlo? Entonces, por RT17, si no hay indicios de desvalorización, no lo tenés que hacer en cada cierre de ejercicio. No pongas que lo hiciste, si no lo hiciste. No pongo nada directamente. Si hubiera algún indicio de desvalorización, ahí, bueno, vamos a tener que trabajar, sin ninguna duda. Entonces, si somos un ente grande y mediano, acá el ente mediano, como para el costo se asimilaba al ente pequeño, el ente mediano, para la comparación con el valor recuperable de los bienes de uso, se asemeja al ente grande. Entonces, si somos un ente grande o mediano, tenemos que hacer la comparación con el valor recuperable cuando hay indicio de desvalorización o de una reversión que haya contabilizado previamente. Si somos un ente pequeño, la cosa se simplifica mucho. Suponete que estamos en el 2018, yo estoy armando el balance del 2018. Miro cómo fueron los resultados de los 3 últimos años, no incluye el 2018. En mi caso, miro el resultado del 2015, 2016, 2017. Veo en el estado de resultados, me dio ganancia, buenísimo, ya está. No me importa si me dio ganancia porque el gerente financiero hizo una inversión maravillosa que terminó dando el resultado del ejercicio positivo. ¿Me dio ganancia? Ya está, ahí termina el análisis. Si por lo menos uno de los 3 dio negativo, ahí me fijo. ¿Hay indicios de desvalorización o de reversión de una desvalorización ya contabilizada previamente? Si no, no hago nada. No voy a calcular el valor de utilización económica o el valor recuperable. Entonces, fíjense que con que la empresa haya ganado los últimos 3 años, ya me saqué el tema encima, ya no estoy obligado a ver si hay indicios y mirar lo que dice la norma, cuáles son de origen externo, cuáles son de origen interno. Tengo que mirar nada. 3 ejercicios anteriores con ganancia, ya está, se terminó el tema. Esto recordemos que es para los bienes de uso lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y, por último, el método del impuesto diferido. Si hay algo temido en la profesión, es esto. Les digo, pero vos aplicás el método diferido, me miran así como diciendo, ay, por Dios. No, pero yo en impuestos pagué todo, me han contestado. No digo que sea un evasor impositivo, no estoy diciendo eso. Este método es el que separa las aguas acá. ¿Por qué? Primero vamos a ubicarnos, vamos a suponer que nuestros clientes son todos de la jurisdicción Santa Fe, porque lo que yo digo es válido para Santa Fe. Si bien dijimos que los 24 consejos estaban juntos en la federación, hay un acta acuerdo que todos los consejos tienen que tener las mismas normas contables y aprobadas y puestas en vigencia más o menos parecido. En este momento no tienen nada que ver las normas que aplican algunas jurisdicciones con otras. ¿Por qué digo esto? En Capital Federal, tengo un cliente radicado en Capital Federal, ya era obligatorio para un ente pequeño, antes de la RT41, existían dispensas que aparecen en el anexo A de la RT17, alguno de ustedes recordará que lo estudió en la facultad, que para jurisdicción capital
vos, no importaba quién fuera, tenés que aplicar el método del impuesto diferido. Santa Fe podíamos optar, nadie lo aplicaba si no estaba obligado. O sea que en Santa Fe un ente pequeño no aplicaba el método del diferido. Vino la RT41, el anexo a RT17 murió, fue eliminado, ahora miro la RT41. Y yo digo, bueno, pará, si yo no estoy obligado, no venía aplicándolo porque no estaba obligado, porque en mi jurisdicción no me obligaban a hacerlo, yo no lo hacía, puedo no aplicarlo. Ahora, si estábamos en una jurisdicción donde estábamos obligados, más allá de la RT41, vamos a tener que seguir aplicándolo. Pues lo que yo digo es válido para esta jurisdicción, porque de acuerdo a la jurisdicción donde sea, las normas contables son distintas las que están en vigencia. Entonces, si trabajo como ente grande, soy un ente grande, es obligatorio. Obligatorio. Si es un ente pequeño, es optativo. A ver, el ente pequeño siempre puede trabajar más si tiene ganas. Lo dijimos, lo más lógico es que no tenga ganas, que nosotros no tengamos ganas, y que el impuesto que aparezca en nuestro estado de resultados sea el impuesto determinado que salió de la declaración jurada, y así sencillito yo lo puse ahí. Y si soy un ente mediano, se simplifica y se exime del reconocimiento de impuestos diferidos a lo generado por terreno agropecuario y vientre. Salvo que tenga un cliente que ejerce este tipo de actividad, si tenemos un cliente que tiene un autoservicio, no tiene nada que ver, vamos a tener que aplicar el método del impuesto diferido. Esto no es una charla de impuesto diferido, pero para que nos ubiquemos. Nosotros a los activos y a los pasivos le asignamos un valor en la contabilidad, que tiene que ver con las normas contables, con la aplicación de normas contables. Esos activos y esos pasivos tienen una medición impositiva, que tiene que ver con las normas impositivas. Cuando hay diferencia en la medición de los activos y pasivos, hay diferencias que vamos a tener que contabilizar. Por ejemplo, un caso típico es el rodado. El rodado en la contabilidad, yo lo compré, no sé, en 500.000 y lo tengo en 500.000 y le voy haciendo la amortización todos los años. Pero lo tenemos por el valor que dice la factura, el valor de origen. Para la impositiva no es 500.000 el rodado. Quiere decir que nosotros vamos a tener un valor del rodado así para impositiva y así para la contabilidad. Esa diferencia que tienen de valores es una diferencia imponible, que por la alícuota del impuesto, 30% para nosotros en este momento, genera un pasivo por impuesto diferido. ¿Qué quiere decir? Que si estoy obligado a aplicar el método y no lo estoy haciendo, y tengo muchos bienes de uso que difiera el valor contable con el impositivo, que el contable sea más grande, estamos dejando de informar un pasivo que tiene la empresa. O sea que un pasivo que de acuerdo a los montos que sea puede ser muy grande, eso dependerá después de cada caso en particular, por supuesto. Si aplicamos el método del diferido, ahora, cuando ajustamos por inflación, también nos va a arrastrar acá. Porque imagínense todos los activos que los vamos a medir al valor ajustado para contabilizarlos. Y para impositiva es al histórico, saber los pasivos que te puede generar si tenés muchos bienes de uso. O sea que tenemos que pensar que no aplicamos el método, estamos mostrando una situación. Eso dependerá del peso que tengan los bienes que estamos hablando, pero que bueno, puede ser significativa. Si el ente es pequeño, es optativo. O sea que si quiere determina el impuesto a la ganancia por el método del impuesto a pagar, que es lo más probable, y si el ente dijimos que era mediano, tiene que aplicarlo, pero con estas situaciones, simplificaciones que se dan. ¿Qué fue lo que pasó? Si nosotros teníamos ¿alguno de ustedes aplicó RT48 alguna vez? Un año, un solo año, salió la norma y murió prácticamente porque vino el ajuste por inflación y entonces nadie iba a revaluar contablemente. Bueno, eso vamos a suponer que RT48 no. ¿Alguno de ustedes revaluó un bien de uso, aplicó la RT31
para que alguna clase de los bienes de uso de un cliente de ustedes quedara medido al valor razonable, a un valor corriente. Bueno, esa RT31 es una norma que muchas veces se aplicó, sobre todo a los inmuebles, la mayoría que yo he visto, hasta los clubes, qué sé yo, que tenían un terreno, un inmueble, hacían la revaluación de ese bien para que el activo le quedara, el patrimonio neto también le quedara más grande como contrapartida. Si yo aplicaba modelo de revaluación, a pesar de que soy un ente pequeño y estoy exceptuado de aplicar el método del diferido, por la revaluación tenía que aplicar impuesto diferido. Léase, el activo aumentó de valor 100, 30 para pasivo y 70 para patrimonio neto. Si no aplicáramos diferido, el activo aumentó 100, 100 para patrimonio neto. Es muy distinto lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que éramos un ente pequeño, como si yo aplico modelo de revaluación a una clase de bienes de uso, me remite a la RT17, moriste, porque tengo que aplicar para eso solo todas las otras diferencias que tuviéramos en las mediciones de activos y pasivos, no reconocíamos nada, nada más que para los bienes que revaluamos, cosa que parecía bastante extraño, pero bueno, era así. Este sería más o menos, el impuesto a las ganancias. Se les dije que aplican entre el método del interferido, no pasé. Estoy yendo al revés. Esto es más o menos las principales diferencias que van a encontrar entre aplicar RT17 y RT41 en un ente pequeño. Segregación de componentes financieros implícitos en la medición inicial operativa, lo puedo dejar medido al valor nominal, a lo que vale el crédito el día que lo voy a cobrar, o lo que vale la deuda el día que lo voy a pagar, y en la medición al cierre también. La mercadería, como a mí me guste. El costo de reposición al cierre, el precio de la última compra, porque para impositiva uso eso, se lo tengo calculado, le pongo ese, o el costo histórico si quisiera. El costo, 3 opciones para calcularlo. Si trabajo como diferencia de inventario, recordemos que no pongo el renglón del resultado bruto y en una nota informo la limitación que tiene para analizar ese costo de mercadería vendida. Comparación con el valor recuperable de los bienes de uso. Miro los 3 ejercicios, los resultados de los 3 últimos años, no en el que estoy, sino en de los últimos 3. Fueron ganancias, ya está, paso a otro tema. No fue alguno ganancia, miro. ¿Hay indicios? Si no hay indicios, no hago nada. Si hay indicios, trabajamos y comparamos con el valor recuperable. El método del impuesto diferido puedo optar por no aplicar. O sea que, como vemos, tiene una cantidad de simplificaciones que son muy importantes para nuestro quehacer profesional. El 90 y algo % de las empresas en nuestro país califica como ente pequeño. O sea que de ahí es la importancia que tiene la RT41 para nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Esto fue como un pantallazo para que tengan una idea de las consecuencias, cómo queda medido el activo, el pasivo y obviamente el resultado. El ejercicio va a quedar distinto porque si segregamos los intereses, vamos a hacerlo a través que se devenguen, vamos a mostrarlo como resultado. Si no lo segrego, obviamente no aparece como resultado y me quedó contenido en el pasivo, en un activo, que termina jugándome costo cuando vendo esa mercadería, por ejemplo. ¿Alguna pregunta puntual? Sí. Cuando evaluás los bienes de uso, si usás el método primero entrado, primero salido, sería como histórico. De lo último que te quedó lo llevas al cierre. Los bienes de uso, los bienes de cambio. Los bienes de cambio, perdón. Exacto, está trabajando con PEPS. Primero entrado, primero salido, está trabajando con criterio de medición valor histórico. Pero vos lo que te va, pues ahí tendrías que ver cuáles son los que te quedaron en stock. Claro. Y digamos qué vertientes, de qué momentos son los que te quedaron en stock, que son los de las últimas compras, por lógica, porque los que se fueron son los que compraste primero, los que te quedaron en stock son los de las últimas compras, y si tuviéramos que ajustar por inflación, nos represarían desde la fecha de cada una de las compras. Bien, y ahí el diferido ahí me quedaría, porque aplican IFA.
Ahí en diferido me quedaría la diferencia entre costo de reposición más el PEP llevado a cierre. Entonces tendría por un lado... Pará. Vos tenés que ver para impositiva la diferencia. Eso, se aplica NIF, la NIF para las pymes, la NIF full, para impuesto, para el método del diferido, para NIF lo aplican todos, sí. Pequeño, mediano, grande, todos. Sí, nosotros lo aplicamos y generalmente el ajuste que hacemos de diferido es la variación entre PEPs y costo de reposición. Sí. Con el ajuste por inflación no cambia nada. Bueno, solo que tenés que llevar las PEPs a indexar las PEPs y comprar por inflación. El ajuste por inflación, ¿por qué aplicás NIF para empezar? Para cotizar en bolsa. Bueno, hay una guía de aplicación, la guía de aplicación número 1, que está subida en la página del Consejo, que tiene una modificación hecha ahora sobre la posibilidad de presentar información histórica en los estados. No se puede presentar información histórica en los estados contables, poder presentarla por fuera, pero no en estados contables. Que esa guía de aplicación te sirve tanto sea para aplicar RT6 o para aplicar la NIC 29, que es la norma de economías hiperinflacionarias, donde te explican cómo ajustar por inflación. Pero eso son dos cosas independientes. Vos tenés método del diferido, por un lado, y tenés ajuste por inflación y lo otro. O sea, los pasivos, por ejemplo. Pasa que no sé si a ellos van a estar interesados en el tema, pero si vos mostraste un pasivo por impuesto diferido el año pasado, lo vas a tener que reexpresar. Vas a comparar las diferencias que tenés este año entre activo contable y activo fiscal, tiene que quedar en esto, comparo con lo que tengo ajustado, ajusto por diferencia. Ese ajuste de la diferencia va contra el impuesto a las ganancias de este año. Pero bueno, eso... Guardate todas las preguntas de ajuste, digamos, para cuando venga la persona que habla de ajuste, porque yo me estoy adelantando a lo que viene. ¿Alguna duda más? ¿Tienen? Las normas son como así, pero la norma, yo digo, no es que la quiera vender, pero el RT41 es linda, porque te cambia, te dice, claro, qué sé yo, cuentas corporal moneda, medición, en el mismo lugar vos tenés todo eso, es maravilloso, medición inicial. O sea, medición al cierre, comparación con el valor recuperable. Y después las letras que vos ves, según la edición, o están en cursiva, o están en negritas, o están subrayadas. Las palabras que vos ves, hay un anexo donde te explica qué tenés que entender cuando lees eso. O sea, cuando yo te digo costo de reposición, vamos al anexo y ahí te explica qué interpretamos como costo de reposición. O sea que vos en unas pocas hojas tenés todo lo que necesitas para trabajar o las situaciones que se le suelen presentar a un ente pequeño. Quiere decir que está todo. Si tengo un arrendamiento, no está ahí. Voy a tener que ir a la RT18. Pero bueno, en general están todas las situaciones que se le ponen una sola cosita y vos lees el anexo, tenés todo disponible para vos. Después combinarás con las normas de exposición, RT8, RT9, RT11, no sé, son un ente sin fines de lucro, después veremos. Digamos. Pero es maravilloso porque está todo junto y explicado, entonces realmente es muy amigable para la lectura. La RT17 tuvo tantas modificaciones que vos la lees y ya no se entiende más nada. Porque no habiendo, después lo retachó, después lo eliminaron, después lo agregaron un pedazo, entonces como que quedó una cosa compleja porque ya no es amigable la lectura. En cambio esta está armada desde cero, o sea que está todo ordenadito, lo encontrás enseguida. La verdad que es linda, es linda. Por eso yo la vendo convencida, porque yo la aplico, porque realmente tener esta posibilidad y no usarla es una pena. Si tenés la posibilidad de no usarla, es una pena. Bueno, espero haberles dado alguna información útil que les sirva y recuerden que los segundos y cuartos martes a las 7 de la tarde hay consulta en el Instituto de Teoría y Técnica Contable, siempre son presenciales, y si después alguno de ustedes ya deje de ser joven graduado, quiere acercarse a la comisión del Instituto de Teoría y Técnica Contable, va a ser bienvenido. Nosotros ahí siempre estamos trabajando sobre los aspectos contables, analizamos los proyectos de norma, bueno, ahora estamos con el tema de ajuste por inflación, obviamente,
con capacitaciones y asesoramiento, pero se puede no solo el ajuste por inflación, podemos ver cualquier otro tema. Así que quedan formalmente invitados a las consultas y cuando dejen de ser jóvenes graduados a participar del instituto. Vale. Tenemos una consulta, una asistencia online que dice si no aplico impuesto diferido por ser este pequeño, ¿debo informar por nota que no se aplica? No. Y ¿debo citar RT 41 y alguna resolución para aplicarlo en Santa Fe? Yo estoy obligado a informar por nota las opciones que utilizo cuando son opciones, digamos, por ejemplo, en el costo. En el costo hay 3 posibilidades que tienen como el mismo rango, por decirlo así. Entonces, bueno, yo digo que soy un ente pequeño. Al principio, en una de las primeras notas donde digo que normas contables aplico, digo que soy un ente pequeño, aplico RT 41, segunda parte. Pero en la realidad podríamos haber hecho cualquiera de los 3 costos. Entonces, en una nota tengo que decir cómo costea. Cuando tengo la opción para el impuesto diferido, en realidad, el supuesto es que trabaja con el impuesto a pagar. O sea que trabaja no aplicando el diferido. Y te permite, si vos querés, aplicar el diferido. Yo no estoy obligado a decir que no hice lo que no estaba obligado. O sea que sí, cuando pongo el impuesto a las ganancias, cuando lo pongo como lo calculé, voy a decir que lo calculé de acuerdo al impuesto determinado, pero no que no aplico diferido. Claro. Porque no me preguntan. Yo nada más cuento qué fue lo que hice y si hay opciones, qué opción tomé para lo que hice. Esa es una pregunta. Después la otra pregunta. No, es que había una persona que hizo 2 preguntas. Primero decía, si no aplico impuesto diferido por ser ente pequeño, si debo informar, que es lo que le respondiste recién. No, informo que calculo el impuesto a las ganancias en una nota con el método del impuesto a pagar. Y la otra decía, y si debo citar RT 41 y alguna resolución para aplicarlo en Santa Fe. No, normalmente uno pone siempre cuál es el marco normativo que está aplicando. Pensemos que acá podrías aplicar RT 41 segunda parte, RT 41 tercera parte, RT 17, ni full, ni pyme, o sea que tenés que poner cuál es el marco normativo. RT, si es un ente pequeño y quiere trabajar como ente pequeño, va a decir que aplica la resolución técnica 41 segunda parte porque califica como ente pequeño. Y le conviene, tal vez, ahí están las resoluciones de presidencia del Consejo, cuando fue ratificada esa norma acá. Porque recuerden que puede ser que exista la RT y que no para esta jurisdicción. En nuestro caso sí, todas las RT que saca la Federación, nuestra jurisdicción las adopta, pero podríamos estar, no sé, en la provincia de Buenos Aires, tener un cliente en San Nicolás, que no sea así. Entonces, verifico cuál es la resolución de presidencia que aprueba la vigencia la fecha de vigencia que la aprueba para que sea nuestra jurisdicción de Santa Fe. Siempre puedo ponerlo como para agregar bien claro eso. Eso solo preguntaron nada más. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Bueno, me alegro entonces. Muchísimas gracias. No, por favor. Un aplauso.